Bueno, damos comienzo entonces al último día del curso. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que están por Zoom también. Y vamos a entonces empezar con la primera charla de la parte teórica. Les presento a Leonel Malacría. Leonel Malacría es bioquímico de formación, pero a esta altura ya es de todo un poco, ingeniero, biólogo, todo. Ya quisi- Y bueno, ahora nos va a estar hablando un poco sobre las microscopías avanzadas, ¿sí? Hasta ahora estuvimos hablando. Hola, hola. El receptor este. Estuvimos hablando sobre la microscopía fundamental y ahora vamos a hacer una introducción a las microscopías avanzadas. Lionel. Hola, hola. Sí, ok. Bueno, buenas tardes, decía. Espero que hayan disfrutado del curso. Está medio fuerte. Y, y bueno, las que han visto, particularmente algunas que son de interés para nosotros, para la unidad de bioingeniería avanzada, que luego que termine la charla, aunque sean 5 minutos, quiero contarles qué es y qué hacemos y cuál es nuestro interés. Bueno, dentro de las herramientas de microscopía avanzada que pensaba contarles, elegí hablar de tres temas, tres ejes temáticos principales. Microscopía de escaneo de barrido, o sea, microscopios con focales básicamente, que tienen diferentes apreciaciones o diferentes aproximaciones hacia la detección o la excitación, y eso nos permite hacer diferentes cosas. Image Scanning Microscope o microscopía de escaneo de imagen, microscopía hiperespectral y microscopía multifotón. Y después dos tecnologías que son variantes, que son alternativas, que nos permiten o tener más velocidad o tener volúmenes mucho más rápidos, mucho más benévolamente hacia la muestra, o, digamos, algunas otras aplicaciones. Y bueno, el objetivo fundamental es que al menos podamos hacernos una idea de qué son, para qué sirven y cuáles son algunas de las aplicaciones más interesantes. Entonces, una de las preguntas que primero nos hacemos cuando nos enfrentamos a la microscopía es, ¿yo puedo tener el mejor microscopio que lo haga todo bien, perfecto, lindo, bonito, rápido, con precisión, con volumen y demás? Y lamentablemente nos enfrentamos a este problema que es la pirámide de la frustración. ¿Qué quiere decir? Básicamente, nosotros nos repartimos entre estas cuatro puntas que son que la muestra no se muera, que seamos lo suficientemente veloces para estudiar el proceso que estamos interesados, que nuestra señal ruido siempre sea lo mejor posible y que la resolución espacial o de lo que queremos ver sea lo más alta posible. ¿Qué sucede cuando uno quiere tener resolución alta? Habitualmente o compromete espacio o compromete velocidad. Cuando uno tiene velocidad, habitualmente compromete señal ruido. Cuando uno tiene una señal ruido buena, habitualmente genera ciertos problemas de daño en la muestra porque estamos irradiando mucho y demás. Entonces, este principio es algo del cual no hay cómo salirse. Son las limitaciones fundamentales físicas que tiene trabajar en microscopía. Por lo cual, lo digo para empezar la clase, porque no hay una técnica mejor que otra. Cada técnica tiene su potencial y su capacidad de entregar una cantidad de información, y cada una de ellas tienen la posibilidad de dar algo, pero no todo. Entonces, dicho esto, las tres ejes de herramientas que les quiero contar son, bueno, escaneo láser, microscopía multifotón, microscopía de disco giratorio o de spinning disk, y la microscopía de hoja, de luz de hoja o de single, de plano único de iluminación o SPIN. Entonces, empecemos por las primeras tres. ¿Qué quiere ser la microscopía de iluminación, o de colección de imagen, de hiperespectral o de multifotón? Bueno, quería presentarles brevemente uno de los instrumentos más nuevos que tenemos ahora en la unidad,
Es el microscopio confocal de barrido Zeiss 990, que es este que está aquí. Probablemente ya todos visitaron el laboratorio. Está en la planta baja, que tiene tres tecnologías, digamos, avanzadas. La primera es un detector espectral. En cambio de usar filtros o bloques o rangos discretos de longitud de onda por el cual nosotros le asignamos una energía, por ende un color, a una señal de fotones, tenemos un detector que colecta todo un rango espectral. Y ese detector que tiene muchos detectores chiquitos, ¿no? Que colectan solo un pedacito del espectro. Ahora les voy a contar cómo lo hace y demás. Después tiene un detector que en cambio de usar la tecnología confocal, creo que vieron con Andrés, usa un pinhole para poder seleccionar lo que está fuera de foco. Bueno, esta tecnología usa un detector que es un arreglo de detectores en el espacio que en cambio de usar un pinhole toma una imagen de la PCF. Y esa imagen de la PCF nos permite aumentar la resolución y nos permite algunas otras bondades que también les voy a contar. Y lo último que tiene un sistema de detección que se llama, detección no, de excitación que se llama multifotón o láser de dos fotones, que también les voy a contar que tiene algunas ventajas interesantes. Entonces, lo primero es la microscopía hiperespectral. La microscopía hiperespectral es una imagen que tiene un arreglo X e Y, como todas las imágenes, y el eje Z, en cambio de ser una intensidad de 8 bits, 16 bits, lo que sea que nosotros tomemos nuestra señal con un detector de cámara, con un fotomultiplicador, con un array, lo que sea, en este caso tiene discretas unidades de longitud de onda, ¿no? Tiene un cubo espectral. ¿Y qué quiere decir eso? Que bueno, que nosotros colectamos de alguna manera imágenes a diferentes longitudes de onda y eso se traduce básicamente en colectar espectros de emisión de fluorescencia de fluoróforos. Y como ustedes pueden imaginarse, ver o poder acceder al espectro de fluorescencia nos permite saber mucho más de qué fluoróforo está en nuestra muestra. No solo nos permite saber mucho más del fluoróforo, sino que nos permite desmezclar mucho más fluoróforos. Porque uno de los principios que vieron en el curso es que habitualmente tenemos sangrado, tenemos contaminación de un canal en otro. Lidiar con eso nunca es sencillo. Entonces, en cambio de intentar lidiar con ello, lo que hacemos es colectemos todo el espectro y después nos preocupamos de cómo sabemos qué viene de qué lado. ¿Tá? Para eso hay herramientas desde mezclado, que no voy a abordar ahora en este curso, pero que son, digamos, muy potentes y que uno puede mezclar hoy en día 5, 6, 7, 10 fluoróforos sin inconvenientes. ¿Tá? ¿Cómo se hace? Bueno, lo único que tiene de diferente el instrumento es que en la emisión tiene un elemento que se llama cuásar, que es un pequeño elemento óptico que logra dispersar la luz de fluorescencia y proyectarla sobre un detector de 32 canales, que es un fotomultiplicador que tiene 32 ventanitas, cada una de ellas de 10 nanómetros. Entonces colectamos un rango más o menos de 200, 250 nanómetros para todo el espectro. Eso es realmente muy útil, nosotros lo utilizamos para muchísimas aplicaciones, autofluorescencia, desmezclado de sondas, etcétera. El segundo detector interesante es este arreglo que Zeiss le dio el nombre de IRI Detector. Básicamente, en cambio de tener un único detector, tenemos un arreglo de detectores espaciales en el cual, de vuelta, en cambio de tener un pinhole aquí, tenemos un arreglo óptico que nos permite proyectar, perdón, estoy en el otro, proyectar la luz de nuestra PCF, nuestra función de spreading de la señal en un arreglo. Y como ustedes se imaginan, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver algo parecido a esto. La señal es básicamente la respuesta y después los armónicos. Si nosotros podemos modelar esa señal, bueno, podemos entender, digamos, de dónde está viniendo la información, ¿no? Y entender si está en foco, si está fuera de foco, etcétera. ¿Qué ganamos? Bueno, si nosotros tomamos en cambio de una imagen ahora, tomamos 32 imágenes, nosotros podemos usar diferentes herramientas que nos permiten aumentar la resolución. Pixel reassignment, herramientas usando fasores, otras cosas que nos permiten, por ejemplo, mejorar la resolución por 2 con la misma señal ruido que tiene un microscopio confocal. Otra de las cosas que nos ayuda de mucho es que nos ayuda a aumentar muchísima la cantidad de luz, por lo cual menos cantidad de luz a la muestra, por lo cual menos fotodaño, por lo cual más vida de nuestra muestra. O sea,
son esa cantidad de compromisos que uno puede hacer teniendo este tipo de herramientas. Entonces, esta es una herramienta de superresolución. Nosotros pasamos de tener en nuestro microscopio una resolución óptica más o menos de cuánto. Nuestro instrumento, cuánto tiene digamos, el confocal, qué resolución, qué es lo más chiquito que puedo ver. 200 nanómetros. Bueno, nosotros ahora podemos tener algo así cercano como a 100 nanómetros de resolución óptica en esto. Y eso en algunos casos nos puede ser muy útil. Esta herramienta, además de esto, que se llama Image Scanning Microscopy, permite hacer otra enorme cantidad de herramientas de fluctuaciones y demás que no quiero abordar ahora, que son más objetivo del curso avanzado que hacemos habitualmente todos los años, pero realmente es una herramienta de muchísimo potencial y como yo lo veo, es el futuro de la microscopía confocal. ¿Por qué no es ya el futuro, el momento actual de la microscopía focal? Bueno, porque en realidad los datos empiezan a aumentar de manera gigante. No tenemos una imagen, tenemos 32 imágenes. Esto es solo un canal. Si tenemos más de un canal, serían, ¿no?, convoluciones de eso. ¿Qué otra cosa nos permite? Como esto es un arreglo, nos permite, bueno, hacer multicolor de superresolución. Eso no es trivial. Para hacer herramientas de superresolución con multicolor puede ser un problema. Y lo otro que nos permite es ir muy rápido, porque si nosotros en vez de iluminar con un punto, iluminamos con una línea, nosotros podemos escanear nuestra muestra a varias líneas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el instrumento permite ir por 4, por 8 líneas, y entonces poder tener capacidad y velocidad de lo que sería comparable con una cámara, sin tener el problema de que no perdemos la confocalidad. Seguimos utilizando un microscopio confocal, ¿no?, en cambio de tener un microscopio epifluorescente. Eso, por ejemplo, lo han utilizado para estudiar la señal de calcio y miren cómo cambia la forma de una señal de calcio cuando uno cambia la velocidad de adquisición. O sea, realmente uno tiene más capacidad de discernir finamente eh, el proceso, digamos, de yo qué sé, propagación de una señal. Entonces es una herramienta muy valiosa. Lo otro que quería comentarles es acerca de la microscopía multifotón. Y la microscopía multifotón se lo debemos principalmente a quien describió teóricamente esto en la década de 30. María Oppenheimer, premio Nobel de Física en el año 63, no por la microscopía de dos fotones, ni por la teoría de dos fotones, porque es una de las personas que contribuyó a entender las capas de los átomos y tuvo, digamos, un enorme desenvolvimiento en todo el desarrollo de incluso la bomba atómica. Pero en su tesis de doctorado, trabajando sobre átomos, describió el proceso teórico por el cual un electrón era capaz de absorber no un fotón de luz visible, sino dos fotones de luz invisible, o sea, la mitad de la energía, y de todas maneras poder excitarse y de todas maneras poder volver a su estado basal y emitir fotones con menor energía. Sin entrar en los detalles de la matemática, de cómo sucede, empíricamente lo que sucede aquí o cómo uno tiene que entender esto es una cuestión de tiempo. Nosotros, para excitar, habitualmente los átomos o las moléculas absorben luz en el rango de femtosegundos. Luego están excitadas, sufren procesos de relajación en el estado excitado en el rango de picosegundos y la fluorescencia ocurre en el rango de nanosegundos. O sea que son más o menos un orden de magnitud diferente cada uno. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que ahora ser capaces de que este proceso, que tiene un delta energía, suceda con dos fotones que son la mitad de la energía. Lo primero que uno piensa intuitivamente ahí, yo tengo que poner dos fotones casi simultáneos o instantáneamente en el tiempo, porque si yo pongo uno de la mitad y cuando llega el otro este ya se fue, nunca llego al segundo nivel, ¿no? Nunca llego a pasar al otro nivel. Para que eso suceda, esta fórmula dice que tienen que cumplirse dos cosas. Lo primero es que nosotros tenemos que comprimir los fotones en espacio y tiempo mucho. Entonces, pasamos de tener láseres continuos, que son los que vieron en casi todos los microscopios que han usado aquí, en los microscopios confocales, donde tenemos una onda de luz constante, más o menos. Más o menos siempre tenemos la misma energía. Ahora no tenemos la misma energía, eso es muy poco denso. Tenemos mucho más energía en bunches, en cantidades, como en grupos de fotones, todos juntos. Entonces, los láseres de dos fotones son láseres pulsados, donde estos
grupos de fotones tienen una dispersión extremadamente acotada. Y adivinen más o menos en qué rango de tiempo está. Femtosegundos, ¿no? Le decía que la excitación se produce en femtosegundos. Bueno, los láser estos tienen un ancho de pulso no mayor a 100 femtosegundos. Habitualmente menor a 100 femtosegundos somos los más eficientes. Y eso condice con lo que dijimos. Tenemos que tener dos fotones que más o menos lleguen antes de que el primero se caiga para que ese metastado permita llegar al segundo estado. Sin embargo, si uno va al láser y pone una sonda fluorescente en el camino óptico, no ve fluorescencia. Y aunque tengas 3, 4 watts de output, uno pone la fluorescencia, podemos ir abajo, pone un fluoróforo a la salida del láser y no hay fluorescencia. Y uno dice, no, me vendieron un láser fallado, no funciona. En realidad no es que el láser está fallado, sino que solo cumplimos uno de los dos principios, que es comprimir en tiempo. Tenemos que comprimirlo ahora en espacio. Para comprimirlo en espacio, la óptica hace ese trabajo, y en el punto de foco tenemos la densidad temporal, tenemos el viaje del grupo de fotones todos juntos, y tenemos la compresión espacial, focalizando la luz en el punto. Solo sucede en ese volumen la compresión de ambos espacios, tiempo y espacio. Entonces, lo primero que sabemos ahora, además, es que la microscopía de dos fotones es intrínsecamente confocal. Recuerdan que nosotros cuando iluminamos con un microscopio confocal, iluminamos todo el cono, ¿no? Separamos el volumen confocal porque después tenemos un pinhole que saca lo que está fuera de foco. Acá no hay excitación ni por encima ni por debajo. La microscopía de dos fotones es intrínsecamente confocal por este principio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas más importantes? Bueno, como el scattering, o sea, la dispersión de la luz depende del inverso de la longitud de onda a la cuarta potencia, y en el rango en el cual estos láseres funcionan de longitud de onda hay mínimos, básicamente, de absorción de moléculas en el tejido, la melanina, la hemoglobina, el agua, tenemos, primero que nada, más penetración en el tejido comparado con luz visible. Lo segundo es lo que le acabo de decir. Ven que esto es un punto de excitación de dos fotones y esto es un punto de excitación de un fotón. Nosotros siempre excitamos por encima y por debajo. O sea que nosotros, primero, no tenemos fuera de foco y segundo, no tenemos tanto fotobleaching, fotodaño, como tenemos en la excitación por un fotón. Y esto es una imagencita de nuestro microscopio acá abajo escaneando y lo que ven es que solo se ve una línea. No hay cono de iluminación ni por encima de abajo. Ese es el escáner. El eje largo es el eje X y el lento es el eje Y. Es como está escaneando la muestra en un volumencito de dos fotones. Esto es un cubito fluorescente que usamos para calibrar y demás. ¿Cómo se puede configurar esos instrumentos? Bueno, todos los instrumentos que vieron hasta ahora se llaman instrumentos de escaneado. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos un láser que lo movemos con un juego de espejos, el escáner, tenemos un juego de óptica, se llaman lente de escaneo, lente de tubo, que nos permite focalizar la luz en la parte de atrás, el back aperture del objetivo, y que el objetivo haga el trabajo de escanear en todas las dimensiones. ¿Qué sucede? Si queremos luego tener con focalidad, tenemos que pasar la luz fluorescente va a seguir el mismo camino y va a pasar por un pinhole para nuestros detectores. Claro, si tenemos que pasar por un pinhole, la luz tiene que estar quieta, no se puede mover, porque tenemos que focalizarla con óptica y pasar por adentro del agujerito. Yo solo podría poner eso luego de un espejo dicroico que separe la luz de excitación y la luz de emisión. No podría ponerlo en ningún punto en este que pase, porque entre los espejos del escáner y el objetivo, la luz en todo momento se está moviendo, la luz está escaneando. Sin embargo, en la microscopía de fotones podemos hacer una trampa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el punto de fluorescencia es confocal. No hay excitación ni por encima ni por debajo. Entonces, eventualmente, lo que nosotros podemos hacer es poner nuestros detectores entre el escáner y el objetivo, en cualquier punto de estos, en principio, donde a uno le queda más cómodo cuando arma el microscopio o cuando compra un microscopio. ¿Y qué ganamos con esto? Cada paso que la luz tenga que atravesar cualquier elemento óptico o refractivo, nosotros perdemos luz. Y habitualmente la microscopía de fotones se usa para ver cosas, por ejemplo, autofluorescentes, que son
bastante poco eficientes en rendimiento de fotones. Entonces, cuanto más cerca lo ponemos del objetivo, más fotones ganamos. Entonces, esta herramienta se llama herramienta no descañadas. Y nosotros, dos de los instrumentos que tenemos acá, tienen detectores que son no descañados y tienen detectores que son descañados. ¿Tá? Entonces, esto es para contarles más o menos cómo instrumentamos estas tecnologías en el laboratorio y contarles que en Uruguay tenemos ahora básicamente 4 microscopios de dos fotones. El primero está en el Hospital de Clínicas, tiene un dos fotones de una única longitud de onda, 780. Es un microscopio que hace dos fotones FLIM, microscopía resuelta en el tiempo. El instrumento que les acabo de contar, el 990, que tiene aire detector, detector espectral y el dos fotones sintonizable entre 690 y 1040, o sea que podemos excitar sondas de la mitad más o menos de la longitud de onda de ese rango, sondas ultravisibles a mitad del rango visible. Y recientemente adquirimos un nuevo láser que tiene un rango expandido entre 690 a 1300 nanómetros, o sea que ya podemos ir hasta sondas rojas, y tiene dos salidas de emisión, lo cual nos permite hacer algunas otras herramientas espectroscópicas, y esos instrumentos son el microscopio Diver y este microscopio que se llama Espada Rey, que tiene un detector, que es un arreglo, que es parecido al ID detector, pero que además de hacer image scanning microscopy, hace básicamente FLIM y espectroscopías. Todos estos instrumentos no hay ninguno igual. Cada instrumento nuevo hace algo que no hacía el anterior o hace cosas distintas. Y eso es un principio que después cuando hablemos de la UBA también siempre tratamos de defender y de generar nuevas oportunidades. ¿Qué hacemos con la microscopía de fotones? Por ejemplo, estudiar el metabolismo. Como estas herramientas son benévolas para excitar eh, moléculas que se excitan en ultravioleta sin usar luz ultravioleta, usando luz infrarroja, podemos, por ejemplo, excitar al NADH o al FAD. Y eso nos permite, por ejemplo, estudiar el metabolismo de células y colegas han demostrado, por ejemplo, de que podemos estudiar, seguir si las células están haciendo glicólisis, perdón, o fosforilación oxidativa, simplemente dependiendo de cómo metabólicamente están esas células. Y es una herramienta súper potente que nosotros usamos mucho en el laboratorio. Se puede usar, obviamente, para hacer deep tissue imaging, o sea, penetrar mucho en profundidad. Estos son neuronas marcadas con una proteína fluorescente y se ven ahí, digamos, los cuerpos de las células y después los axones y más o menos uno puede llegar como hasta 1 milímetro. O se puede usar para sensores. Esto es, por ejemplo, un sensor que mira las membranas, la fluidez de las membranas al rojo Nilo. Y aquí la intensidad no es intensidad, el color no es intensidad, sino que es cambio en el tiempo de vida. Una de las bondades de la microscopía de fotones que es que al ser pulsada es muy sencillo poder instrumentar microscopía resuelta en el tiempo. Y eso también vale para esto, que es un sensor FRET. Son herramientas en el cual usando dos fluoróforos que tienen ciertas características, están unidos por algún tipo de enzima intermediaria, podemos utilizarlos para entender si esa enzima está funcionando o no, usando un principio que se llama FRET o energía resonante. Bien, hasta aquí microscopía con focal láser de escaneo. ¿Cuál es la limitación? Cada punto uno a la vez. O sea que si yo tengo que generar esta imagen, tengo que ir uno por uno recorriendo toda esta imagen hasta llegar hasta acá arriba y luego volver aquí. ¿Eso qué quiere decir? Es muy bueno, tiene resolución espacial y demás, pero es lento. Entonces uno podría pensar en cómo hacer para acelerar eso, ¿no? Para generar alternativas que nos permitan ir más rápido. Bueno, un ejemplo de eso sería escanear con muchos puntos a la vez. Eso es algo parecido a lo que les conté de la variación del ID detector, de en cambio de hacer super resolución, escanear con una línea y escanear varias líneas al mismo tiempo. ¿Qué eso que nos permitiría? Y bueno, nos permitiría ir mucho más rápido y eventualmente aumentar la resolución temporal, aumentar la capacidad de seguir procesos más rápidos, etc. Una alternativa a poner muchas líneas juntas es poner muchos pinholes en cambio de uno solo. Acá seguimos teniendo con un pinhole o un detector, que es un arreglo que puede resolver como si tuviera múltiples pinholes. ¿Qué tal si uno puede poner muchos pinholes y veo cómo la luz pasa a través de muchos pinholes? Bueno, el desafío es que o tengo muchos pinholes donde yo pueda verlos a todos ustedes como así, o tengo que tener
un grupo de pinhole que yo pueda rotar delante mío a cierta velocidad para ir viéndolos como en etapas temporales, ¿no? Bueno, eso es la microscopía de disco rotatorio o spinning disk, en el cual lo que tenemos ya no es un detector de punto, como es la microscopía de escaneo de puntos, sino que es una cámara. Si nosotros miramos con una cámara en un microscopio epifluorescente, vemos fuera de foco. Pero si nosotros usamos esta tecnología, lo que tenemos aquí es un disco que tiene una cantidad de pequeños pinholes que nos permiten excitar y colectar luz a través de esos pequeños agujeros que son confocales, donde están por un periodo de tiempo muy chiquito frente a un píxel aquí de la cámara, un grupo de píxeles de la cámara. Si yo eso lo hago infinitamente, puedo recomponer una imagen confocal como la suma de muchas veces haciendo esa iteración. Eso se hace a una frecuencia muy, muy alta, habitualmente en el rango de lo que las cámaras funcionan, que son cientos de milisegundos. ¿Tá? Para eso, lo que hacemos es, tenemos primero un disco que tiene microlentes. Esos microlentes están enfocando la luz a través de cada uno de estos pinjos, así que este disco y este disco tienen que estar coordinados, porque si se descoordinan, ya no enfocan adentro del pinhole, ¿no? Y luego de eso, enfocan en nuestra muestra. Como el proceso de fluorescencia es mucho más rápido que la velocidad del disco, la luz que excita también emite, ¿no? Entonces, si yo además ahora, entre medio del disco rotatorio que tiene los microlenses y el disco rotatorio que tiene los pinholes, tengo un espejo dicroico que separa la luz de excitación de la luz de emisión, puedo ver la fluorescencia en una cámara. Bueno, eso es lo que es la microscopía de disco rotatorio. Es este el disco de NIPOW, en el cual lo que uno tiene es una frecuencia de discos que está diseñado de tal manera para tener una buena representación del espacio que uno quiere evaluar. ¿Cuáles son los desafíos de estos? Bueno, Yokohama es la unidad que se le dio nombre a esto de muchos pinhole. El desafío acá más importante es que nosotros tenemos que coordinar la velocidad de estos discos con la velocidad de lectura de la cámara para que no nos pase eh, un problema que es que estén descoordinados y que la frecuencia de uno no esté coordinada con la otra y tengamos, básicamente, miremos artefactos. ¿Cuál es la ventaja más grande? Como se pueden imaginar, la velocidad. ¿Y la velocidad para qué la podemos usar? La podemos usar para medir procesos rápidos o para mirar cosas volumétricamente más benévolamente. ¿Y eso por qué? Porque vamos a tener menos photobleaching y menos fotoblanqueo. ¿Cuáles son esas coordinaciones? Bueno, la velocidad de escaneo, o sea, de lectura de la cámara y del disco rotatorio nos puede dar este tipo de artefactos. Si, por ejemplo, si están sincronizadas, se ve bonito. Si está desincronizado, uno puede ver como puntos o puede ver rayas en una dirección o en otra, dependiendo si está más rápido el disco o más lenta la cámara. Entonces, esto es bonito, pero bueno, uno puede hacerlo para un canal, un color o más de un color. Bueno, han desarrollado herramientas de spinning disk que tienen más de un color, en el cual, más allá de tener únicamente dos discos, podemos tener dos cámaras en emisión y separar ambos colores, y eso nos permite hacer películas como esta, en el cual están estudiando, en este caso, el tip de los microtúbulos, ¿tá? Y, por ejemplo, es el núcleo, que es una histona, y bueno, podemos ver realmente cosas muy dinámicas como es esta migración, ¿no? Que es una cosa que sucede relativamente rápido, es una escala molecular la que estamos viendo aquí, ¿no? De la célula en tiempo real. O podemos ver, por ejemplo, la dinámica de las mitocondrias volumétricamente hablando, no como un plano confocal. O podemos estudiar la formación de los focos de adhesión de las células, la focal adhesion, sobre diferentes tipos de matriz, que es un problema significativo, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Claramente el cáncer escapa, la metástasis sucede por este tipo de procedimientos. Así que estas tecnologías son extremadamente usadas en estos tipos de aplicaciones. Por último, lo que quería contarles es esta herramienta que se llama de iluminación de lámina, o light sheet, o Single Plane Illumination Microscopy. En este caso, no tenemos ni pinhole, no tenemos detectores de punto,
sino que tenemos ni luz gaussiana, ni un bin gaussiano convencional. Tenemos, en cambio de tener un bin gaussiano, lo que tenemos es un haz de luz perpendicular a nuestro objetivo de detección con no un bin gaussiano, sino una lámina. Literalmente, si yo pudiera de alguna manera generar un plano de luz. Y ese plano de luz yo puedo controlar qué tan grueso o angosto es. Si yo puedo hacer eso, yo puedo tener una imagen con focal si puedo verlo perpendicularmente, ¿no? No en el mismo plano en el cual estoy iluminando. Entonces, el primer principio de esta microscopía es que necesitamos dos objetivos, por ahora. ¿Tá? Entonces, lo que se hace es se usa un objetivo para generar la excitación y luego un segundo objetivo para colectar la fluorescencia solo de ese plano con focal. Esta microscopía no es para nada nueva, de hecho es la primera microscopía fluorescente, porque al principio, en la década, perdón, al principio del siglo pasado, el desafío más grande era separar la luz de excitación de la luz de fluorescencia. La mejor manera de separar la luz de excitación de la luz de fluorescencia es mirarla a 90 grados. Si uno tiene una iluminación y mira a 90 grados, puede ver lo que florece. Si se pone en el mismo lugar, no la ve, porque lo que domina es la excitación. Entonces, este ultramicroscopio, que se ve aquí una foto del instrumento original, tenía este principio en el cual iluminaba con una lámina y luego colectaba con un objetivo distinto la emisión. Esto demoró muchísimas décadas hasta que se retomó el concepto cuando las cámaras y las ópticas y los dicroicos y demás fueron lo suficientemente robustos para poder implementarlo. Y Jan Jusk, que es uno de los reinventores de esta herramienta, en el 2004 propone, digamos, esta primera aproximación. ¿Qué tiene como concepto o qué tiene como ventaja? Bueno, en cambio de tener un escaneo punto por punto, como es el confocal, y luego una sección, una sección de emisión a partir de la emisión que se colecta aquí, lo que tenemos es un láser con una lámina que colecta todos los puntos al mismo tiempo, porque estamos colectando en vez de con un detector de punto, con una cámara. Entonces, ¿cuáles son las ventajas más importantes que uno ve allí? Lo primero es la velocidad y lo segundo es que cuando yo expongo un punto aquí para colectar mi fluorescencia aquí, básicamente tengo que colectar el mismo tiempo en el siguiente, el mismo tiempo en el siguiente, el mismo tiempo en el siguiente. En este caso, yo ilumino todo un plano y colecto todo ese plano al mismo tiempo. O sea que fotoblanqueo mucho menos, tengo mucho menos fuera de foco, eh, no tengo fuera de foco, no ilumino áreas que no quiero tomar imágenes, ¿no? Entonces eso es una ventaja muy significativa. Hay 1000 maneras distintas de implementación, la más común es L, después hay forma T, forma X y muchas otras variaciones como invertido, directo, etcétera. Y después hay variaciones de cómo iluminar, si con un bin gaussiano, con un bin tipo Bessel, etc. Otras tecnicidades que no son importantes, pero que realmente han permitido que esta herramienta avance muchísimo en el campo, sobre todo de la biología de desarrollo, pero también en la investigación de células y moléculas únicas. Nosotros particularmente ahora tenemos un proyecto que es una colaboración con Jan Jusk, el reinventor, digamos, de alguna manera de esta herramienta, que rediseñó un proyecto original que se llamaba Open Spin en este instrumento que se llama Flamingo. Como ven, tiene una sola patita y arriba está el cuerpo del pájaro, por eso le puso flamingo, y que tiene una ventaja que es versátil. Uno lo puede poner arriba de una mesita y se puede ir no sé, al acuario a hacer imágenes con cebrafilla, ya está Paola, o podemos ir a, no sé, a ver gusanos a la Facultad de Química con Inés, o cosas por el estilo de manera muy sencilla, porque se pone en una valija y se lo puede llevar y traer a cualquier lado. Estamos en la dulce espera porque hace más de 2 años que estamos esperando que llegue el instrumento. Pero bueno, creo que va a terminar llegando en algún momento. ¿Para qué lo hemos usado? Yo, por ejemplo, he trabajado algún tiempo con esto. Estos son células en matrices celulares tridimensionales y estos son volúmenes 3D de lisosomas dentro de una célula viva. Esta es la visión Z y esta es la visión Y. Y podemos traquear todos los lisosomas de la célula en 3D y estudiar las velocidades y los coeficientes de difusión y demás de todos los lisosomas de la célula, no de un lisosoma de la célula.
Y bueno, eso es una ventaja increíble que nos permite interrogar otras cosas. O podemos utilizarlo combinados con pseudo microfluídicos y entender, por ejemplo, cómo crece una colonia de bacteria de Escherichia coli cuando está pasando un líquido que, por ejemplo, tiene un antibiótico o no. O podemos utilizarlo para estudiar tridimensionalmente, por ejemplo, un pesebre, y esto es el, el paso de la luz a través de un volumen de un pesebre, y estudiar, por ejemplo, el flujo sanguíneo dentro de los microcapilares, o hacer reconstrucciones tridimensionales, etcétera. Es una herramienta realmente muy potente que también se puede combinar con múltiples colores y realmente tener, digamos, imágenes como de tomografía, ¿no? Tridimensionales, ¿no? Realmente uno puede rotar el animal o la célula en tres dimensiones. Entonces, para terminar, como resumen, uno podría decir, bueno, ¿qué aprendimos de esto? Todas estas herramientas básicamente son para live imaging, sí, todas, pero particularmente Lightsheet es como súper potente en velocidad, ¿no? Y eso le da un plus importante. Multifotón y Spinning Dick también son muy potentes, o sea, ganan ahí por lejos. En velocidad, sin duda, Lightsheet es la que gana. Quien le compite es Wi-Fi, pero tenés el problema de fuera de foco. Acerca de multicolor, con focal, uno tiene, digamos, la posibilidad de hacer varios colores. Con el detector espectral uno puede hacer un montón de colores más que simplemente con dos canales. En multifotón también pasa algo parecido. Uno puede hacer dos o tres canales habitualmente. En SpinDisc habitualmente son dos colores. En Wi-Fi uno puede tener muchos canales, pero como vieron el otro día, o tiene eh, rotadores rápidos para cambiar los cubos, o tiene que buscar alguna otra trampa para poder hacerlo más rápido. Y Lightsheet habitualmente funciona con dos canales. También hay algunas cosas espectrales y demás. ¿Cuánto procesamiento requieren? Bueno, todas estas, en principio, casi que no requieren procesamiento, uno siempre puede hacer desconvoluciones. Wi-Fi seguro. Lightsheet habitualmente no, pero en algunas implementaciones requiere bastante análisis cuando, por ejemplo, en cambio de usar dos objetivos, eventualmente podemos hacer Lightsheet solo con un objetivo. Y no les voy a contar cómo, pero hay maneras de que eso suceda y se pueden poner la excitación en un ángulo y colectar en el objetivo de todas maneras la información de fluorescencia. La sensibilidad, bueno, ahí depende mucho de los detectores. Los detectores, tanto para confocal como para multifotón, son detectores de punto. Hay detectores hoy en día muy sensibles. De todas maneras, las cámaras han avanzado muchísimo y casi que todas las cámaras hoy en día son arriba de 80, 90% de rendimiento cuántico, casi si no 100 en las de single molecule, y las hacen extremadamente sensibles. O sea, uno ve fotones únicos. Y en penetración, sí, sin duda, el dos fotones es el que más gana, aunque también compiten con estos otros sin mayor inconveniente. Así que con eso, agradecer de vuelta a todos los organizadores y bueno, si tienen preguntas. Gracias, Donel. ¿Preguntas para Leonel? Buenas. Sí. Yo una pregunta simplemente que te quería hacer es, en el hospital de clínicas, eh, ¿para qué lo utilizan al dos fotones? Nosotros en el Hospital de Clínica básicamente tenemos dos o tres proyectos. Uno de los primeros fue focalizado en dermatología. Entonces, por ejemplo, una de las ideas en las que estamos trabajando, una de las estudiantes de tesis de maestría es dermatóloga y ella va a estudiar las lesiones de melanomas, el metabolismo celular. Y lo que pretendemos es entender cómo queda de alguna manera liberado, o sea, limpio o no los bordes de una cirugía, estudiando la autofluorescencia. La autofluorescencia IG nos indica de alguna manera si las células están haciendo glicólisis o fosforilación oxidativa. Entonces, el cáncer sabemos que hace más glicólisis que fosforilación oxidativa. Entonces es un buen muy buen marcador, muy buen marcador. Después,
se usa para cosas más fundamentales como, yo qué sé, estudiar la dinámica del agua intracelular, estudiar sensores FRED que te permiten ver, yo qué sé, si una actividad enzimática está aumentada o disminuida en una célula, eh, y otras cosas. Pero mayoritariamente son conexiones con cosas clínicas. También hay cosas con trasplante y otras cosas. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bruno dice que ya. Sí. Ok, bueno, voy para ahí. Sí, tengo ok. Marcos nos pregunta, ¿alguna de estas microscopías podrían funcionar sin fluorescencia para trabajar con células vivas y no afectarlas? O sea, sin fluorescencia quiere decir con autofluorescencia o sin fluorescencia quiere decir sin ninguna señal fluorescente. Sin ninguna señal fluorescente no tenemos cómo verla. Algún tipo de contraste tenemos que generar. No son herramientas vibracionales que podrían ser, digamos, sin fluorescencia como Raman o algunas de estas otras. Tampoco son, digamos, herramientas elásticas o demás ultrasónicas que permiten generar contraste por otros principios físicos. ¿Y se contestó la pregunta, Marcos? Sí, muchas gracias. Subimos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Gracias, Lenel, ¿querés que, por la charla. Y ahora sí, querés que vamos a... cuente? Pero no, no sé dónde está. ¿No está ahí minimizada? No, no. Sí, ya lo vi. Porque creí que era la mía. Es lo que los jefes hacen, ¿no? Cagarla, digo. Pero me da igual. Gracias, Marcela. Entonces, la unidad de biomagenología avanzada, como les contó Marcela, me imagino al principio del curso, es una unidad mixta, es una unidad conjunta entre el Hospital de Clínicas y el Instituto Pasteur de Montevideo. Se fundó en 2020 con un objetivo fundamental que era traer, digamos, al país cierto grupo de tecnologías que no existían, cierto área de know-how que era escaso y a su vez empujar o desarrollar fuertemente áreas de servicio y de entrenamiento. Entonces, a mí me gusta decir que la unidad biomagenología avanzada se sustenta sobre 4 pilares. El primer pilar es el de servicios. Como todos ustedes saben, nosotros somos un Core Facility, un centro que provee servicios y entrenamiento para utilidad de los microscopios. O sea, todos ustedes son colaboradores nuestros que vienen y necesitan hacer un experimento con un microscopio confocal, con un microscopio epifluorescente, y entonces algunos de nosotros, Marcela, Paula, etcétera, los entrenamos en el instrumento, los apoyamos a hacer los experimentos y luego ustedes siguen su trabajo solos, si todo va bien. Eh, Eso es una parte importante de la unidad. Ya hoy vamos a ver brevemente algunos números. Después, desde 2019 empezamos a hacer un fuerte, digamos, esfuerzo en entrenamiento y diseminación. Y lo primero que hicimos fue este curso de microscopía avanzada, que el año pasado completó la 6ª edición. Y hace menos, esta es la tercera edición del curso de Fundamentos, en el cual intentamos hacer un curso que fuera como el primer escalón antes del curso de microscopía avanzada, que se focaliza 100% una semana en estas 2 o 3 breves cosas que les conté ahora. O sea, mucho de microscopía de fotones, mucho de hiperespectral, mucho de microscopía resuelta en tiempo, mucho de superresolución, etcétera, correlaciones y demás. Después hemos hecho también entrenamientos para entrenar a otros colegas de la región en alguna de estas herramientas avanzadas y hemos hecho muchos seminarios y experiencias, hemos recibido muchas pasantías y demás por generar oportunidades de pasantía. Por ejemplo, ahora está Sofía acá y es una de esas
personas que vino como una de estas herramientas de primera experiencia y ahora, luego de un tiempo, volvió para una estadía más larga. Después desarrollamos tecnología y ahora le voy a contar software, hardware y algunos métodos. Y después utilizamos esa tecnología para hacernos preguntas biológicas propias, pero también mucha colaboración con la comunidad. Para ponerlo rápidamente en números, nosotros tenemos más o menos unos 150 usuarios anuales que básicamente están divididos entre externos e internos 50-50. La mayoría de esos son unos 40 grupos y que ha sido un número que ha venido creciendo en los pasados 3-4 años anualmente y que a lo largo de estos 5 años o 6 años que la unidad funciona ha tenido un número más o menos de 400-500 usuarios y unas 50 colaboraciones pasadas y existentes que han habido. Sobre el tema de entrenamiento, como les decía, el curso de fundamentos tiene este concepto de recibirlos a ustedes acá y entrenarlos sobre fundamentos. Esta es la tercera edición, estos números hay que actualizarlos ahora con su estadística. También el curso avanzado ya lleva en realidad 6 ediciones, esto ya sucedió el año pasado, o sea que estamos ahora como en 250 personas de toda la región. Esto fue gracias sobre todo a financiación que tuvimos durante un tiempo de esta organización, se llama Chan Zuckerberg. Interesante para todos, todos los cursos han sido grabados y están documentados en nuestro canal de YouTube, así que pueden ir allí a buscar si les interesa profundizar más en alguna de estas herramientas. Y la herramienta de Train the Trainers, o sea, de entrenar a entrenadores, tiene este concepto de que nosotros ahora, más allá de recibir a ustedes como entrenadores, queremos socios en la región para que entrenen en estas tecnologías avanzadas y expandir mucho más la capacidad que nosotros tenemos, que claramente es limitada. Sobre las pasantías regionales, este es el modelo que nos imaginamos también cuando planteamos este proyecto de Zuckerberg, que era recibir pasantías de la región por un periodo corto, una semana, 10 días, y probar una idea. O sea, ¿es posible que la microscopía hiperespectral de 2 fotones nos permita ver si esta región es cáncer o no es cáncer? Bueno, no vamos a hacer un paper, pero vamos a ver que sí es. Y con eso apoyarlos a que apliquen a financiación concursable en la región o internacionalmente para venir por un mes, 2 meses o 3 meses. Y hemos tenido cierto éxito en Global Bioimaging, hemos tenido varias show shadowing, también tuvimos apoyo de Focal Plane, Unión Biolab, es Sofía, que está ahora aquí, que es la primera que ha conseguido una beca de estas. Y después en Imaging for All de Global Bioimaging tenemos 2 ahora financiados y tenemos 2 o 3 en evaluación. O sea que es un modelo que nos gusta pensar que ahora empieza a retroalimentarse porque nos permite hacer nuevas pasantías cortas que luego van a ser futuras nuevas aplicaciones de financiación para pasantías más largas y so on and so forth. Sobre tecnología, como les decía, tenemos tecnologías comerciales y hay un concepto importante que me gustaría destacar aquí. O sea, hay un grupo significativo de tecnología, tenemos más o menos 8 instrumentos comerciales y otros 6 instrumentos de desarrollo, más ciertas capacidades de análisis y de storage. Ningún microscopio hace lo mismo que lo que hace el anterior. Cada microscopio tiene como una mirada y una propiedad o una capacidad distinta. Entonces, ahora lo interesante, ya ustedes visitaron el laboratorio, tenemos 2 confocales, 800, 880. Recientemente se instaló el 9990. En el Hospital de Clínicas tenemos un microscopio SAI 710 que nos donó Claire Brown con un módulo Pico One Flim. Y usted diría, bueno, pero ya tenés Flim en Diver y tenés Flim en Nikon. Bueno, pero este Flim no es de la misma tecnología que ninguno de estos dos y tiene como un ángulo distinto de excitación porque es single photon y los otros dos son 2 fotones. Después hay varios epifluorescentes. Tenemos un escáner de lámina para hacer toda la parte de luz transmitida, o sea, hematoxilinosina y demás, con muestras de patología. Y estamos a la espera, está en un barco, viniendo desde Australia hasta acá, un nuevo microscopio que se llama el IRA PS1 de SAIS, que es un microscopio para hacer super resolución por luz estructurada y single molecule localization, que también es una cosa muy bonita de un colega, Elvis Pansik, que trabaja en la universidad en Sydney, que nos donaron y que Micaela y Luis Incharte fueron a buscarlo allá. Y va a ser toda una nueva etapa para nosotros. Pues hay un par de microscopios como les mostré, Diver, Nikon,
estamos a la espera de Flamingo, y hay algunas herramientas, por ejemplo, espectroscópicas, que no son de imágenes, pero son más bien para estudiar espectroscopía en tejido, como metabolismo dentro del tejido o oximetría transcraniana o muscular, que es, por ejemplo, el proyecto de tesis de Micaela. Ludovic Leconte está desarrollando ahora este Image Scanning FLIM microscopio que está abajo con el espada Ray, y hay eh, varias computadoras, workstation, pero particularmente dos servidores, uno de análisis, o sea, de computación, de cálculo, y otro de storage, bastante generosos como para enfrentar, por ejemplo, desafíos como los que nos va a traer el Lightsheet en el futuro. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, un punto central para nosotros es la espectroscopía. Y dentro de la espectroscopía, ya sea de tiempo de vida o espectral, nosotros analizamos los datos con esto. Esto es una herramienta de análisis, se llama gráfico de fasores, que lo que nos permite es pasarnos de una dimensión cartesiana, a una nueva dimensión de frecuencia, dimensión de Fourier, y a partir de eso entender, por ejemplo, la autofluorescencia del tejido, esto es hueso, y cómo a través de eh, atravesar un hueso podemos entender los componentes de colágeno o autofluorescencia. Esto es lo que les contaba de medir la oximetría de pulso transcraniana, el desarrollo de una herramienta de autofluorescente para hacer medidas de lámina de tejidos sin tinción, o el espada Ray para ver superresolución y espectroscopía de procesos como, por ejemplo, el crowding molecular, etc. Un aspecto interesante que me imagino que se preguntarán es ¿y cómo analizan los datos? ¿No? Entonces, hay mucho software comercial, hay mucho software abierto, pero nosotros desde hace algún tiempo hemos hecho el esfuerzo de desarrollar nuestras propias librerías. Por ejemplo, FasorPy es una herramienta para hacer gráficos de análisis de fasores de todo lo que es tiempo de vida y espectral, utilizando esta dimensión de fasores. Y bueno, también es una herramienta abierta que está financiada por Chan Zuckerberg y que, bueno, Bruno Panuncio, que viene ahora después de mí, es uno de los contribuidores más importantes. Y después está este proyecto, que es el proyecto de Napal y Phasor. Aquí, para utilizar esta herramienta, tienen que poder llamar las funciones bajo línea de comandos. Y eso quizás no es para todos cómodo o útil. Entonces, Bruno particularmente dedicó un montón de esfuerzo en generar una Graphical User Interface, una interfase gráfica amable donde uno aprieta botones y que llama desde atrás a FasorPy y hace, digamos, todo este análisis. Y eso es hoy en día una herramienta súper potente que nos permite entrenar y hacer nuestros trabajos de investigación. ¿Para qué aplicamos dentro de esas tecnologías? Bueno, autofluorescencia de tejido, por ejemplo, un pulmón enfermo, un pulmón sano, eh, lesiones melanocíticas, que era lo que te contaba a ti recién, de cómo se ve un melanoma o no en base a la autofluorescencia. Yo no sé nada de dermatología, si miro esto y esto, para mí es lo mismo. Sin embargo, con colorcitos entiendo un poco más y acá veo que hay algo raro. Y puedo colaborar. Después también tenemos colaboraciones para desarrollar sondas fluorescentes que nos permiten entender, por ejemplo, la función, la dinámica mitocondrial, o entender con algunos marcadores moleculares cómo el agua y el hacinamiento molecular tienen un rol, por ejemplo, en el desarrollo del lente o en la formación de condensados dentro de una célula, que es un área importante para investigación dentro de la unidad. Claramente, nada de esto es posible sin un gran equipo y un equipo, sobre todo, diverso, multidisciplinario. Entonces, dentro del equipo tenemos básicamente eh, analistas de imágenes o gente que se dedica al área más de programación y de computing science, ingenieros, biofísicos, biólogos y sin duda histopatólogos. Y bueno, la unidad ha contribuido no solamente de manera propia, publicando y desarrollando conocimiento y herramientas de utilidad para la comunidad, sino también algo que por lo menos a mí me hace sentir muy orgulloso, que es contribuyendo en otros papers en los cuales nosotros no somos autores, pero simplemente apoyando desde el Facility somos capaces de impulsar un número significativo de publicaciones anuales para el instituto y para toda la comunidad nacional y regional. Lo último que quería contarles es que ustedes vieron todo el espacio que tenemos en la unidad acá.
Ahora estamos reformando un nuevo espacio abajo para mover todos los microscopios confocales, pero hace más o menos un año inauguramos un nuevo laboratorio en el Hospital de Clínicas, perdón, que es un área renovada, en el cual tenemos un nuevo grupo de laboratorios mojados, wet, en el cual tenemos patologías, cultivos celulares, biología molecular, biofísica. Tenemos un área de microscopía y análisis de imágenes y un espacio, una oficina, en el cual nos podemos sentar a trabajar y podemos ser capaces de recibir colegas nacionales y de la región para que vengan a hacer experimento acá. Entonces, estos son unos pequeños videos de el laboratorio, donde, bueno, aquí está el acceso. Quizás en algún momento puedan ir por allí, cultivos celulares, las salas de microscopios, la sala de coworking, y que tiene como objetivo esto de poder ampliar las capacidades de servicios y de investigación que tiene la unidad hasta el momento. Así que por último, agradecerle a todos la atención, decirles que estos son nuestros link de contacto, que pueden seguirnos en redes, que pueden seguirnos en nuestra página web o escribirme a través de mi mail personal o los mails de la unidad para cualquier consulta. Y sin duda, una cosa importante ha sido en estos años el apoyo de financiadores nacionales e internacionales, algunos filántropos que fueron muy significativos en las capacidades que la UBA tuvo, las compañías. Este curso ha sido apoyado por empresas, nuestros cursos anteriores han sido apoyados por empresas y eso es un trabajo, digamos, muy lado a lado que tenemos con la industria que es muy valioso porque les permiten formarse a las nuevas generaciones y a las redes. En particular, quiero hacer una pausa en un segundo, que es LAVI. Sé que saben que es LAVI porque Oliver les contó, pero los aliento a sumarse, a los que tengan curiosidad del imaging, porque más allá de saber qué es, también es un espacio donde uno puede entender cómo seguir adelante en carreras que no son las tradicionales, la de ser un investigador y la de ser... LAVI también ha dado forma a la carrera de el Imaging Scientist, ¿no? Que es una persona que tiene como una diversidad de dominios, de capacidades y bueno, allí hay colegas fantásticos que pueden ayudarlos y que pueden guiarlos hacia allí. Así que muchas gracias. Ahora sí no lo jorobo más. Gracias, Leonel.